Dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como les decía el domingo anterior, hemos iniciado nuestro viaje, nuestro escalar el Everest de Romanos. Romanos capítulo 8 destaca como uno de los capítulos más apreciados en las Escrituras. Y conforme lo escalemos, vamos a entender por qué. Con Pablo, nosotros vamos a exclamar y a decir que verdaderamente somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en Cristo. En el primer campamento, vaya, de qué manera fuimos recibidos, ¿verdad? Es como para darle a uno ese impulso, ese aliento para lo que viene. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una y otra vez somos recordados de la gran verdad de la justificación por la fe y sus frutos: la paz con Dios, la reconciliación, la no condenación. Hermanos y amigos, son varias formas de llegar a lo mismo. El que está en paz con Dios no teme la condenación. El que está reconciliado con Dios no teme la condenación. El que está en Cristo Jesús, no hay condenación para él. Son la misma verdad desde diferentes aristas. Somos salvos en Cristo y nada más. Y ese en, para los que luego revisan las notas que les comparto, verán que la mayoría de las veces lo pondré en cursiva, destacado, porque ese en Cristo no es cualquier en Cristo. El asunto es que es tan frecuente leerlo, ¿verdad? En Cristo Jesús, mediante Cristo, por Cristo, en el Nuevo Testamento, que y ciertamente la mayoría de las veces lo pasamos por alto. Pero hermanos, nosotros no debemos hacerlo. Aunque la justificación por la fe es una doctrina que usualmente explicamos en términos legales, porque somos culpables por infringir la ley, debemos recordar que por la fe en Jesús, por el cual somos declarados inocentes, porque se nos atribuye la justicia de Él, va más allá. Más allá de simplemente decir, bueno, usted era culpable, creyó en Jesús y ahora ha sido declarado inocente. Va más allá de eso. Es realmente una unión en Él, una unión de vida. Por eso hoy estaremos estudiando en este versículo 2 que dice, porque la ley del Espíritu de vida es vida en Jesús. Tenía una cita que les quería compartir, pero por alguna razón esto se ha reiniciado, no sé por qué. Pero como un comentario lo señalaba, es una unión vital. Es una unión en vida que tenemos en nuestro Señor Jesús. Por eso quiero que nosotros realmente seamos sumergidos en considerar, no solamente se me declara justo, es que cuando estoy unido en Cristo estamos hablando de realmente tener vida que antes no teníamos. Y esos son básicamente los puntos que estaremos viendo otra vez esta mañana. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué? Vienen los porque, ¿verdad? Vemos en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida. Y luego en el versículo 3, otra vez, porque lo que era imposible para la ley. Otra vez empezamos a ver esto que es usual en el apóstol Pablo, ¿verdad? Un encadenamiento de las razones.
de un argumento que se va profundizando. Entonces, en Cristo Jesús no hay condenación que tenemos vida y libertad. Ese va a ser nuestro primer punto. Y en segundo lugar, en Cristo Jesús no hay condenación, ¿verdad?, para nosotros, sino que hay condenación para el pecado. En cambio, para nosotros hay justicia. No hay condenación, hay vida para nosotros. En segundo lugar, hay condenación para el pecado, hay justicia para nosotros. Bueno, ya volvió esto. Esa era la cita. Pero este no es un mero convenio legal, es una unión en vida, teniendo los creyentes, por la inmanencia del Espíritu de Cristo en ellos, una vida con Él tan real como la cabeza y los miembros del mismo cuerpo tienen una sola vida. Una vida con Cristo por estar unidos a Él. Entonces, en primer lugar, no hay condenación para nosotros porque, dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay libertad, o mejor dicho, hay libertad de la ley del pecado. De la ley del pecado. ¿Cómo se está usando la palabra ley aquí? Nosotros tenemos que volver al final del capítulo 7, donde teníamos una variación, ¿verdad?, en cómo Pablo usualmente usaba la palabra ley, ¿verdad? Mayormente es la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, pero recuerden que cuando vimos el versículo 21 del capítulo 7 vimos esto, ¿verdad? Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En el contexto de Romanos 7, 21 al 23 y de Romanos 8, 2, aquí la palabra ley debe entenderse como un principio de operación, como una regla interna de algo que está actuando en uno. Por un lado tenemos entonces el principio del Espíritu y por el otro lado tenemos el principio o la regla del pecado y de la muerte. Vean qué contraste, ¿verdad? Una es obviamente la regla del pecado y la muerte a la cual estábamos sujetos. Pero ¿cómo se llama a la regla o el principio del Espíritu? La regla del Espíritu de vida. De vida. Las personas de la Trinidad, ahora tenemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, reciben diferentes nombres en las Escrituras. A veces hablamos de los títulos o nombres de Dios. Es un estudio usual a veces que se da al abordar ya sea una teología sistemática, al hacer un estudio de la doctrina de Dios propiamente, ver los nombres de Él. Bueno, así como el Padre recibe diferentes nombres, lo hace también el Hijo, asimismo el Espíritu. ¿Cuál es el más habitual? El Espíritu Santo, ¿verdad? Es como solemos llamarlo, o simplemente el Espíritu. Pero también es llamado en otras partes el Espíritu del Señor. En el Evangelio de Juan, Jesús le llama el Espíritu de verdad y también como le llama el Paracleto o el Consolador. Ahora, sin duda, el Espíritu de vida es un nombre apropiado para el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos recuerda su papel en la creación. Como inicia el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y a continuación tenemos, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos el cuadro, antes no hay vida. Se llama la existencia, una tierra desordenada y vacía. Parece que no hay vida, pero sí la hay. Está el Espíritu de Dios moviéndose. Dios trae existencia y en particular vemos al Espíritu de Dios ahí. Otras partes del Antiguo Testamento reconocen este papel vivificador del Espíritu Santo. Busquemos, por ejemplo, el Salmo 104.
y veamos esta conexión. El Salmo 104, versículo 29 dice: escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito o el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Hay vida cuando el espíritu está. Por eso es el espíritu de vida. Este conocimiento, esta verdad se va ampliando y se aplica más directamente a nosotros también. Porque de hecho Jesús habló acerca del Espíritu Santo, no solamente como les acabo de mencionar, como el Espíritu de verdad o el Consolador. También Jesús se refirió al Espíritu como el Espíritu de vida. ¿Y de qué manera lo hizo? Vamos a Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Dice el versículo 37, Juan 7, 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El evangelista nos explica qué quiso decir el Señor. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero ahora todo creyente recibe este Espíritu Santo. Todo el que ha creído en Cristo tiene ríos de agua viva fluyendo en su interior. Sí deberíamos verlo. Yo me recuerda precisamente un cuadro que tenía mi abuela paterna. Era un río en que se veían corrientes fuertes, golpeando sobre piedras, y esta era la cita: el que cree en mí, en él correrán ríos de agua viva. Hermanos, este es el principio, poder que ahora reina en nosotros. No es algo débil, es el espíritu de vida operando en nosotros. Antes estábamos bajo esa regla o principio del dominio del pecado. Es más, estábamos muertos en pecados, pero ahora estamos vivos. Ahora bien, algunos pueden de nuevo escuchar esto, o los que se rehúsan en ceder de que Romanos 7 y 8 estamos hablando para creyentes, y decir: pero vea lo que Pablo está diciendo aquí. Dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Como si queriendo hacer un contraste. Ve, ahora es que Pablo fue librado. El Pablo de Romanos 7 no, él era carnal, vendido al pecado. ¿Cómo pudo Pablo decir que es carnal y vendido al pecado y luego decir que el Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? No, hermanos, nosotros no tenemos que retroceder, ¿verdad? Como si estuviéramos leyendo y decir: no, eso tiene que ser el cristiano. Luego leemos Romanos 8, uy, no, pero entonces, no, puede ser que no sea el cristiano que está luchando por la santidad de Romanos 7. No tenemos que echarnos para atrás. La vida en el régimen nuevo del Espíritu no excluye la batalla contra el pecado. Más bien hace que tal batalla exista. Por eso más bien es que hace sentido que como creyentes se nos exhorte a no presentarnos como siervos del pecado, de que no presentemos nuestras facultades y nuestros miembros como armas de iniquidad. Que no volvamos a someternos a aquella antigua relación que solo traía la condenación para nosotros. Por eso Pablo también le puede decir a los Gálatas, en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De nuevo, esto hace sentido para el que ha sido libertado. O sea, no se conduzca, no vuelva a esas sendas antiguas. Porque el principio que opera ahora en nosotros es de vida. No vuelva a aquello que solo trae muerte y condenación. Bueno, podemos entender esa parte, que hemos sido librados de la ley del pecado. Ahora sí tenemos ese poder del Espíritu en nosotros para luchar contra el pecado. Pero ¿cómo es esto de que hemos sido librados del poder o de la regla de la muerte? Porque es claro, ¿verdad?, que este ser librados de la muerte no exime a la mayoría de cristianos que sí enfrentaremos la muerte antes que Cristo regrese. Pero igualmente, hermanos, esto no niega la verdad, sino más bien que la hace permanecer. ¿Por qué? Porque la muerte no tendrá la última palabra. El espíritu de vida es garantía que la vida reinará al final. Como leímos en Romanos 5, 20 y 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si es vida eterna, no puede acabar con la muerte física. En Cristo entonces no hay condenación, en Cristo somos librados, en Cristo tenemos ahora el Espíritu de vida operando en nosotros, mediante Cristo la gracia reinará para vida eterna. Cristo, 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 solo Él. No nos cansemos de escuchar estas verdades una y otra vez. Bendito Señor, Cristo es suficiente, que nuestra fe en Él sea fortalecida, hermanos. En Él no hay condenación, en Él somos librados del pecado, en Él finalmente seremos librados de la muerte. Por eso les digo, desde aquí se nos está poniendo un adelanto del final. Es ese primer campamento para tomar aliento y poder decir que ni aun la muerte nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo no hay condenación para nosotros, en Cristo hay condenación para el pecado. Si no fuera suficiente el énfasis de que todo esto es en Cristo, hermanos, los versículos 3 y 4 nos van a recordar es que debe ser en Cristo. No solamente es que es algo bueno, es necesario que sea en Cristo. ¿Por qué? Porque ante Dios, por nuestras transgresiones, no podríamos nunca satisfacer las demandas de la ley. Por eso es que éramos justamente condenados. Sin embargo, Dios revierte nuestra situación de tal modo, ¿verdad? Dios en Cristo revierte nuestra situación de tal manera que en lugar de ser nosotros condenados, es el pecado. Leámoslos otra vez. Versículos 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, la riqueza teológica de los versículos 3 y 4 es muchísima. Tenemos que desempacarlo con cuidado para no perdernos de estas antiguas, pero siempre ricas, frescas y preciosas verdades del Evangelio y de la justificación por la fe. ¿Por qué? Porque como les decía, no solamente es que es en Cristo, debe ser en Cristo, porque era imposible para la ley. Era imposible para la ley. ¿Por qué no hay condenación para los que están en Cristo? ¿Y por qué solo estando en Cristo es posible ser salvos de la ira venidera?
porque la ley no nos podía salvar. Vean, la ley nos dice cómo debemos vivir. Y cuando no lo hacemos, ¿qué es lo que hace la ley? Expone nuestro pecado. Haz esto y vivirás. No lo haces, muerte, condenado. Pero en sí misma, cuando ella nos dice eso, no nos puede salvar de la condenación. Haz esto y vivirás. No lo hizo. Haz esto y vivirás. Eso es lo que le puedo decir. No hay ayuda, no hay nada más. Uno le pregunta, ¿y qué hago? Haga esto y vivirá. No hay nada más, no hay una pista, no hay algo. Auxílieme, usted solamente me está diciendo qué debo hacer. No lo puedo hacer. Por eso es que ella no nos puede salvar. Ella expone nuestro pecado, no nos salva de la condenación, sino lo que hace es reafirmar cada vez más que justamente estamos condenados ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Y cada vez que pecamos, confirmamos la ley. Confirmamos que Dios es santo y justo en castigarnos por nuestra maldad y por transgredir su voluntad revelada en la ley. Ahora bien, la mayoría de ustedes ha seguido conmigo, ¿verdad?, esta serie. Y sabemos que a este punto, cuando Pablo dice estas cosas de la ley, ¿verdad que Pablo no está hablando mal de la ley? Él ya nos ha demostrado que cuando habla en esos términos, no es una crítica de la ley, sino que hacerlo sería un grave error de comprensión. Cada vez que estas frases aparecen de la ley, ¿verdad? La ley te condena, es imposible para la ley, pero ya sabiendo lo que Pablo ha dicho, que no es un problema de la ley, me recordaba, y bueno, aquí tengo que decir, bueno, tristemente, ¿verdad? Hay cosas que uno, basta una vez leerlas y no se le olvidan a uno, pero había un chiste muy viejo, creo que malo también, pero bueno, que decía algo como esto: el ron con hielo te hace daño, el whisky con hielo te hace daño, el vodka con hielo hace daño. ¡Qué malo es el hielo! No, que ese no es el punto, ¿verdad? El hielo no es el problema, la ley no es el problema. El problema es uno. Ya haya sido defendida como santa, justa y buena. El problema somos nosotros. ¿Por qué es imposible para la ley salvarnos? Dice el versículo 3, por cuanto era débil por la carne. La ley nos salva porque nosotros somos insalvables. Esa es la realidad. La ley no puede salvar a personas como nosotros. La ley, como les decía, nos dice lo que debemos hacer, no nos ayuda a conseguirlo, porque somos incapaces moralmente de hacerlo. Recuerden que es una incapacidad moral, porque en el fondo no queremos. Muchos hombres y mujeres, ¿qué es lo que sucede? Cuando tratan de vivir según lo que ellos entienden que Dios pide y tratan de cumplir superficialmente, externamente los mandamientos de Dios. Bueno, muchos de ellos al poco tiempo desisten. Dicen, yo no puedo. O sea, quizás puedo cumplir ciertas cosas, pero como la ley viene y desnuda lo que hay en nosotros, como expone nuestro interior, viene y nos dice algo como, no codiciarás. No, me rindo, tiro la toalla. No codiciarás. Aún aquello que no se ve, aún eso Dios lo castiga. Entonces muchos dicen, me olvido de esto y me entrego abierta y placenteramente al pecado. Porque recuerdan, el pecado revivió en mí. Eso es lo que pasa entonces con muchos. Ven lo que dice la ley y no es que se sienten angustiados por no cumplirlo, simplemente se entregan a más pecado. Es imposible para la ley dar vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Es imposible para nosotros darnos vida a nosotros mismos y nos es imposible darle vida a otros. Nadie más nos puede dar vida.
Por eso es que el rescate y el auxilio debía venir de otra parte. Pero lo que la ley no pudo hacer, Dios sí pudo hacerlo. Volvamos al versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Aquí esta frase me gusta leerla un poquito más de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. En realidad lo que me gustaría es agarrar la primera parte de la Reina Valera y agarrar la segunda parte de la Biblia de las Américas para que se lea algo como esto. Lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo. Dios hizo lo imposible. Y cuando lo decimos así, ¿verdad que es casi inevitable el no pensar en la pregunta de los apóstoles? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10, 26 y 27. ¿Quién pues podrá ser salvo? Es imposible para los hombres, es imposible para la santa y justa y buena ley también salvarnos, pero no es imposible para Dios. Dios lo podía hacer y de hecho Dios lo hizo y lo tuvo que hacer porque solamente de esta manera podía resultar en nuestra salvación el hecho de que el Hijo de Dios fuera enviado. ¿Y de qué manera fue enviado el Hijo? ¿Verdad? Porque se nos dice que fue enviado en semejanza de carne de pecado. Aquí también, hermanos y amigos, se nos presenta la sustancia de lo que llamamos el pacto de redención. Hay una humanidad caída en pecado. Dios quiere salvar. ¿Y qué es lo que hace Dios? Envía a su Hijo. Y el Hijo voluntariamente viene. Ese es el pacto de redención. Antes de la fundación del mundo, el hecho de que el Hijo viniera a salvarnos nunca fue un plan B de Dios, sino que esta siempre fue la voluntad divina de que la salvación fuera única y exclusivamente en Jesucristo, viniendo en nuestra semejanza. Lo vino a realizar voluntariamente en su condición de mediador. En Filipenses capítulo 2 tenemos este himno de la iglesia primitiva que lo amplía para nosotros. Filipenses 2, a partir del verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios envió al Hijo. Pero no termina ahí, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el Evangelio, hermanos. Dios enviando al Hijo en semejanza de carne. Dios envía al Hijo y el Hijo viene. ¿Vieron el lenguaje tan cuidadoso de Filipenses y de Romanos? ¿Cómo dice aquí que fue enviado? Dice que fue hecho semejante a los hombres. Y aquí en Romanos 8 se nos dice que es en semejanza en carne de pecado. Es uno como nosotros, hecho semejante a los hombres, pero a la vez no como nosotros, en semejanza de carne de pecado. La doctrina de la encarnación encierra una gran profundidad y no la podemos comprender por completo, pero sí debemos tener las bases claras, hermanos y amigos, pues es esencial para la fe cristiana. El Hijo ya era antes de la encarnación, es el Hijo eterno, es Dios mismo. Vean que Dios envía al Hijo que ya existía. El Hijo no vino a existir cuando fue concebido en el vientre de María. No, sino que una persona eterna,
ahora asume la naturaleza humana. El Verbo era con Dios y estaba con Dios en el principio con Dios. Juan 1, 1 y 2. El Hijo Eterno vino a habitar entre nosotros en un cuerpo como el nuestro y asumió la naturaleza humana. Y sin dejar de ser divino, ahora tenemos dos naturalezas unidas inseparablemente desde ese momento, pero sin confusión y sin mezcla entre sí. Tampoco surgió una nueva naturaleza, porque estamos diciendo ahora que no se mezclaron. Lo divino siguió siendo divino y lo humano siguió siendo humano, pero una persona con dos naturalezas. Pero vean que aquí se nos dice que era en semejanza de carne, de pecado. ¿Era una naturaleza humana? Sí. ¿Y siguió siendo humana? Sí, pero sin pecado. En un sentido, Jesús fue como Adán, como ese Adán que fue creado en el huerto del Edén, es decir, sin pecado. Pero a la vez, también podemos decir que Jesús era diferente a Adán. ¿Por qué? Porque a diferencia de Adán, el Señor, aunque no heredó la corrupción original de Adán, ¿verdad? Como todos nosotros que ya nacemos corruptos por el pecado, la naturaleza humana de Jesús sí tenía consecuencias del pecado que soportar, es decir, las debilidades de la carne humana. Adán, antes de caer, no sabía lo que era el cansancio, no sabía lo que era el hambre, no sabía lo que era el debilitarse. Pero Jesús tuvo hambre, tuvo sed, se cansó. El sufrimiento en su cuerpo fue real y experimentó el dolor. No fue una mera apariencia humana, fue un hombre de carne y hueso como nosotros, de modo que las tentaciones y sufrimientos fueron reales para él como un ser humano. Pero nuevamente, en todo esto, nuestro Señor nunca pecó. Porque como destaca el autor a los Hebreos en Hebreos capítulo 4, versículo 15, ¿por qué es que nos conviene este mediador? Bueno, leemos nosotros. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Esto solo realza la superioridad de Cristo como segundo Adán respecto al primero. No solo Adán tuvo mejores circunstancias, él vivió en un huerto donde todo era perfecto, sino que Adán tuvo en sí mismo condiciones mejores. No solamente no era un cuerpo afectado por el pecado, como les digo, él no tenía ninguna de esas debilidades. Pero Jesús no fue vencido por estas debilidades concomitantes, como le llaman los teólogos, es decir, estas debilidades que acompañaron a la humanidad de Jesús, sino que en todo eso triunfó, fue vencedor. Por eso nosotros hacemos bien en repasar estos fundamentos de nuestra cristología. Cuando usted necesite repasar, bueno, ¿qué es lo que creemos nosotros respecto a Cristo? Antes de decir algo que no sea realmente a la luz de las Escrituras, yo considero que aquí el capítulo 8, el segundo párrafo de la confesión, es muy útil y lo resumo para nosotros. El Hijo de Dios, siendo Dios verdadero y eterno, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades, aquí viene la palabra que les decía, concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona,
pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Ese es nuestro Señor, único mediador. No puede haber otro y nunca habrá otro. Por eso la justicia nos era imposible para nosotros, pero es posible para Dios, porque solo en la mente divina un plan así pudo ser concertado. ¿Cómo puedo atribuir justicia a los que han pecado contra mí y no ser yo tenido como injusto? Que nadie pueda acusar de injusticia a Dios. Dios, ¿cómo vas a salvar a aquellos que han quebrantado la ley? Usted dijo, el que quebrante la ley es condenado. ¿Cómo es posible que hombres puedan ser salvados? Bueno, porque hubo uno que sí hizo lo que la ley pedía y lo cumplió perfectamente. ¿No podía la ley salvarnos a nosotros mismos por nuestra debilidad? No podían tampoco los sacrificios del antiguo pacto ser perfectos a los que se acercaban a ellos, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero todo eso era una sombra para apuntarnos a quien sí trajo el perdón, nuestro Señor Jesús. Él condenó al pecado mismo, lo derribó de su trono, le quitó su poder y en cambio fue Cristo el que fue hecho pecado, tratado como el más vil pecador, porque nuestras faltas le fueron atribuidas. Esto también lo decimos con frecuencia, pero no lo meditamos lo suficientes. Hermano, si usted está en Cristo, cada uno de sus pecados fueron puestos en las espaldas de Jesús. Y Dios castigó cada uno de sus pecados, cada uno de los pecados del pueblo que Cristo vino a salvar. Fueron imputados de modo que Dios lo castigó en nuestro lugar para que nosotros en cambio fuéramos hechos justicia de Dios en Cristo. Y así la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Recordemos que Cristo entonces es nuestra cabeza y lo que Él hace nos afecta a nosotros porque nos representa y sus bendiciones son nuestras bendiciones. Como titulara Anselmo, Cur Deus homo, ¿por qué Dios hombre? Por causa del pecado. Porque había que satisfacer la demanda legal y Dios lo hizo en Cristo. Cristo hizo lo que nunca podríamos haber cumplido. Él vivió conforme a la ley desde el principio hasta el final. Y como aquel que cumplió la ley perfectamente, pudo presentarse como ofrenda por el pecado, porque Dios no recibía un cordero o un macho cabrío con defecto, pero Cristo se presentó sin defecto, cordero sin mancha. De modo que nuestra deuda fue cancelada, pero también por su obediencia, Cristo ganó para nosotros las bendiciones y recompensas como si nosotros lo hubiéramos hecho. Vean, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Nos detenemos a pensar en esto. Vean, hermanos, si somos del Señor, el cambio que el Señor ha producido en nosotros, precisamente se va a reflejar en lo que leemos al final del versículo 4. Nosotros ahora andamos es conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Es cierto que ahora nosotros queremos hacer el bien. Como Pablo dijo, yo quiero hacer el bien. Eso es lo que yo quiero ahora. Yo sé lo que la ley exige. Pero consideramos, ¿verdad?, que cuanto más entendemos la ley
¿Y quién es Dios? Es que el bien que yo ahora hago, es que de verdad eso nunca va a compensar el mal que sigo haciendo. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. O sea, Dios tratándome como si yo, desde que nací hasta el día que muera, nunca hubiera quebrantado uno de sus mandamientos. Así, así, estimado. Cuando yo sé que aún con el pasar de los días y de los años, por más y más que yo entiendo lo que Dios me pide, yo sigo pecando contra Él. Pero Él me dice, la justicia está cumplida. Él me ve en Cristo y soy como uno que nunca he pecado contra Él. ¿Cómo puede Dios contarme como uno que nunca hubiera quebrantado uno de sus mandamientos? Por Cristo. Porque Él lo cumplió en tu lugar. Solo por Cristo soy tenido como uno que ha amado a Dios con todas sus fuerzas. Solo por Cristo y estando en Él, soy tomado como uno que ha amado a Dios con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser, como uno que ha amado a su prójimo perfectamente. Precisamente, ¿verdad? Ahora que estamos en esta semana meditando en Romanos 13, 8 al 10, ¿verdad? Porque el resumen de la ley es el amor. Esos predicadores, ¿verdad?, que pasan sacando los mandamientos, o sea, es amar al prójimo, nada más. Ay, sí, qué sencillo. Ame a su prójimo como lo pide Dios. No puedes. Pero en Cristo soy visto como uno que ha amado a todos como debería amarlos. Yo soy visto como uno que ha cumplido cabalmente la demanda de Dios. Oh hombre, ¿qué pide Dios de ti? Que hagas justicia, que ames misericordia y que andes humilde delante de Dios. En Cristo, cumplido, contado a tu favor. Todos tus pecados echados al fondo del mar, para nunca más traerlos en contra nuestra. Lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo. Esto, en esencia, hermanos, es el Evangelio. Como escribió el querido Sproul, lo que nuestra moralidad no podía lograr, Dios puede lograrlo. Lo que nuestra conducta y desempeño son incapaces de obtener, Dios puede obtenerlo por nosotros. Este es el Evangelio. No podemos, Él puede. Así de sencillo. Sí, hermanos y amigos, nuestro Dios es un Dios de imposibles. Por la fe nosotros creemos muchas cosas. Por la fe creemos que Él hizo los cielos y la tierra en 6 días. Por la fe creemos de que Él envió las plagas en Egipto. Y por la fe creemos que Él dividió los mares y echó en el fondo a los carros de Faraón. Por la fe creemos de que en una noche más de 180,000 asirios fueron muertos y así defendió a Judá de este imperio poderoso. Por la fe también creemos todo lo que vemos en el Nuevo Testamento. Yo creo que Él convirtió el agua en vino. Yo creo que Él le dio vista a los ciegos. Yo creo que Él hizo andar a los cojos y a los paralíticos. Yo creo que Él le dio vida a los que estaban muertos. Pero sobre todo, no nos dejemos de maravillar cuán imposible es la salvación para nosotros. Y Dios lo hizo en Cristo, nos dio vida y tenemos el poder operativo del Espíritu de vida ahora en nosotros. Eso lo creemos. Ese es el Dios de los imposibles. Imposible para nosotros salvarnos, pero no para Dios. Porque así de maravillosos como fueron estos milagros, hermanos, aún más maravilloso que Dios hizo lo que nosotros nunca podríamos haber hecho. Él le dijo a Abraham, detén tu mano, no mates a Isaac. Pero Dios sí fue un paso más allá. Él no nos rehusó al Hijo. No lo rehusó. Él lo envió. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Pero eso no es nada con lo que luego nos espera. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo.
sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cómo debemos responder a estas verdades? Menos que alabanza no puede ser. Menos que adoración no puede ser. Menos que decir bendito sea Dios. Me salvó. Era imposible para mí, pero no para Él. Que bendiga mi ser todo su santo nombre. Pero también el que ha creído por la fe en Cristo, su vida va a cambiar. Porque este poder operativo del Espíritu se ve ahora en el versículo 4, en aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta debe ser nuestra vida como el resultado de estar en Cristo. No lo olvidemos, esta no es la causa de estar en Cristo. No es porque nosotros no nos esforzamos de andar en el Espíritu que ahora estamos en Cristo, no, es porque estamos en Cristo que ahora podemos andar en el Espíritu, conforme al poder operativo del Espíritu de vida. Y finalmente, a partir de ahora no quiero decir ahora mismo, no se asusten, porque hay mucho en qué estudiar, en qué es andar entonces conforme al Espíritu y no a la carne, es que apropiadamente podemos afirmar esta verdad. Pero por ahora, crea usted que este es el poder salvador que nos anuncia el Evangelio. El que está en Cristo ahora tiene el poder del Espíritu de vida para capacitarle y andar conforme al Espíritu para la gloria del Padre. Si usted no está en Cristo, usted no tiene ese poder, pero crea que lo que es imposible para usted es posible para Dios. Él le puede salvar en Cristo. Oremos.